relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Enigmas por resolver, donde hablaremos acerca del fenómeno de la mediumnidad. Los conserjes del Hotel Cox en la calle de Jermyn se miraban inquietos aquella tarde invernal de 1855. Barruntaban que algo estaba ocurriendo en una de las habitaciones de la segunda planta, alquilada a una tal señora Home. El patrón había estrechado su amistad con aquel caballero de gestos afeminados, pero cuya mirada penetrante impresionaba vivamente al personal del establecimiento. Mientras la lluvia repicaba en los ventanales de cuchilla, 4 personas se agrupaban alrededor de una pesada mesa: Lord Brugnan, Sir David Brewster, Mr. Cox y Daniel Douglas Home. El señor Brewster era profesor de física y quedó muy impresionado por lo que aquella desapacible tarde ocurrió. La mesa comenzó a vibrar de una forma inquietante. La luz tamizada a través de las húmedas cristaleras permitía perfectamente ver todo lo que ocurría. En un momento dado, las trepidaciones casi insoportables del mueble se trocaron en inquietantes golpes, como si un puño invisible batiera furiosamente el tablero. Sin embargo, ninguno de los conmovidos asistentes a la sesión tenía contacto con aquel. Espontáneamente, la mesa se levantó unos palmos sobre el pavimento. Levitando en el aire, oscilaba de una manera extraña durante unos minutos para caer luego bruscamente ante el sobresalto de los estupefactos espectadores. El señor Cox colocó una campanilla sobre la alfombra. Durante largo rato permaneció estática hasta que al fin comenzó a tocar, agitándose violentamente sin que nadie hubiera establecido contacto con el instrumento de bronce. El inductor inconsciente de aquellos sorprendentes fenómenos parecía ser el señor Home, un inglés nacido en Edimburgo el 20 de marzo de 1833. Las singulares dotes de este hombre con aspecto enfermizo y delicadas maneras se pusieron de manifiesto en su infancia. Espiritista convencido, no dudaba de que las entidades de ultratumba se manifestaban a través de su persona, provocando efectos acústicos y mecánicos inexplicables a la luz de las ciencias de la época. En 1857 fue invitado a las Tullerías, en París, y Napoleón III pudo comprobar las maravillosas facultades del joven Daniel. Una mesa de madera maciza fue proyectada hacia el techo y un lápiz, manipulado misteriosamente, trazó la caligrafía de Napoleón Bonaparte. De él contó Lord Adare que el 16 de diciembre de 1868, cuando en fase de trance salió por una ventana a la calle y flotando en el espacio, volvió a penetrar en el piso ante la angustiosa expectación de los presentes. Hasta Williams Crookes, el eminente físico a quien se deben los más importantes análisis de los rayos catódicos, que de hecho hacen posible la televisión en nuestros días, descubridor del elemento químico talio en 1861 e inventor del radiómetro, se sintió interesado por estudiar los fenómenos generados por aquel singular británico. En 1869 inició sus trabajos con Home. Sus instrumentos de laboratorio permitieron valorar la intensidad de las fuerzas misteriosas que el médium ejercía sobre la materia. Las postrimerías del siglo XIX presentan una generosa proliferación de personas, preferentemente mujeres, capaces de repetir las hazañas de Daniel Home en los gabinetes de investigación de los grandes científicos de la época. Fue llamada la época de los grandes médiums. Junto con el personaje ya citado, descuella como una lumbrera que no ha tenido parangón en años venideros Eusapia Paladino,
una italiana nacida en 1854 en un pueblecito de los Abruzos. Una triste adolescencia. Huérfana desde su llegada a la vida, sufrió una gran fractura ósea y poco después se vio obligada a servir como pequeña criada. Años más tarde, sus nuevos señores, la familia Migaldi, comprobaron que la joven Eusapia, mientras quedaba dormida espontáneamente e inmóvil en su silla, desencadenaba en su entorno asombrosos movimientos de enseres y muebles. Una mañana, la Paladino había caído en estado estuporoso. Sus ojos inmóviles parecían orientarse hacia la lejanía. Estaba en el patio de la mansión. Los sillones de mimbre comenzaron una inquieta danza, se agitaban y golpeaban el suelo con violencia inusitada. Un costurero se volcó como empujado por manos invisibles. En 1892, un investigador de ciencias psíquicas de origen ruso, Alexander Aksakov, consejero de Estado, se interesó por ella certificando sus facultades. Karl Dubrel, filósofo, Charles Richet, catedrático de medicina, Ochorowicz, doctor en filología de origen polaco, la estudiaron a continuación. En plena luz y en el frío ambiente de los laboratorios, Eusapia era capaz de impulsar hacia arriba las mesas y generaba una sustancia fluídica luminosa capaz de moldear en arcilla manos y pies, como si etéreas y evanescentes formas humanas fueran capaces de imprimir sus estructuras anatómicas en la dúctil y plástica sustancia. Prestidigitadores notables como Howard Thurston y Ricka observaron atentamente sus movimientos y llegaron a la conclusión de que no era posible detectar fraude alguno en su conducta. Stanislava Tomczyk, una médium notable, era capaz de hacer desplazarse pequeñas bolas de celuloide encerradas en una urna de vidrio. Willy y Rudy Schneider llegaban a provocar el funcionamiento de armónicas y cajas de música pese a los rigurosos controles a los que eran sometidos. Henry Slade, otro médium famoso, fue investigado por el profesor Zollner, de Leipzig, en el curso de unas experiencias tendentes a demostrar que ciertos efectos físicos podrían explicarse a través de un modelo físico vinculado a una cuarta dimensión. Por su parte, un profesor de mecánica aplicada, el Dr. W. J. Clawford, correspondiente al Instituto Tecnológico de Belfast, comenzaba sus experiencias hacia 1915 con un círculo de mujeres dotadas, correspondientes a una sola familia, los Golliger. Especialmente, Kathleen asombró al hombre de ciencia desarrollando efectos de traslación de objetos muy pesados mediante la emanación de una sustancia etérea que se comportaba como una palanca. Crawford pensó haber descubierto en tales efluvios de origen psíquico la clave de las misteriosas levitaciones de objetos. Franek Kluski, polaco, susceptible de realizar sorprendentes materializaciones. La francesa Marthe Brau, también conocida como Eva Carrier, que llegaba a generar en el espacio extrañas y discutidas imágenes de personajes conocidos, de carácter plano, lo que suscitó acerbas críticas de quienes veían en tales materializaciones unas muy vulgares imposturas realizadas con fotograbados recortados en los periódicos. Florence Cook, de origen inglés, que casi llegó a trastornar la mente del profesor Crookes, provocando la gestación de un verdadero fantasma, Katy King. Stanton Moses, que se elevaba en una silla ante el asombro de los expertos que la controlaban. Elizabeth Desperance, nacida en Londres en 1919, que llegó a materializar objetos tan extraordinarios como una gigantesca flor de lirio. Jean Gusick, un humilde obrero especializado en curtidos, del que se asegura consiguió materializar fantasmales animales en el curso de sesiones espirituales. Forman la ya legendaria pléyade de individuos dotados, cuyas asombrosas capacidades dieron cuerpo a la moderna investigación parapsicológica que en sus comienzos tomó el nombre de metapsíquica. Para comprender mejor
Esas prodigiosas facultades de que se hicieron gala Home, Paladino, Schneider y otros personajes contemporáneos como Nina Kulanina, una mujer rusa que mueve objetos diminutos por influencia de sus manos, o el clarividente G. Croiset, fallecido recientemente, es necesario analizar cuidadosamente el concepto de mediumnidad. Desde los albores de la humanidad se conoce la existencia de personas que, según el pensar de sus coetáneos, parecían poseer cualidades extraordinarias que trascenderían el espacio, el tiempo y las leyes físicas conocidas. En la antigua Grecia se las conocía como pitias, damas sacerdotisas que tras aspirar vapores embriagantes o beber extrañas pócimas que hoy identificaríamos como ciertos narcóticos de efectos alucinógenos, caían en un estado de sopor hipnoidal y en tal fase, es decir, en el trance, se creían poseídas por un dios de la mitología helena. Ante sacerdotes y fieles, con voz cadenciosa y lejana, ofrecían sus mensajes que, a veces, tenían un marcado carácter premonitorio. Las versiones acerca del oráculo de Delfos aluden a que en el valle de Pleisto un pastor observó cómo sus cabras se agitaban violentamente en los aledaños de una grieta, de la cual manaban gases sulfurosos. Al acercarse él mismo, experimentó una sensación de vértigo y, presa de lacerantes convulsiones, comenzó a dar alaridos prediciendo el porvenir. Con los años, se edificaría un templo donde Coreto sufrió su primer trance, y las sacerdotisas aprovecharían las emanaciones del atomión para dirigir como oráculos la política del país, pues ni un solo guerrero o rey acometía una empresa sin consultarlas. En el seno de todas las culturas, hombres y mujeres de personalidad han experimentado el mismo cuadro psicofisiológico, matizado o iluminado en cada caso por las características ideológicas del marco social en que vivían. La antropología moderna denomina chamanes a ciertos sacerdotes o rectores espirituales que en el seno de ciertas etnias desempeñaban el papel de mediadores entre los dioses y espíritus de los muertos y los hombres de su tribu. El chamán, que en principio se consideraba adscrito a las culturas de ciertos pueblos de Siberia y Asia Central, se comportaba a veces como un epiléptico. Su conducta, en principio, podría identificarse como la de un histérico en el contexto de la psiquiatría occidental. Podía arrojarse al suelo lanzando espumarajos por su boca mientras agitaba con su mano derecha una caña sagrada, ornada de cintas y de cráneos de animales. Luego, su mirada vidriosa se dirigía al cielo y entre movimientos espasmódicos hacía asombrosas profecías o dirigía con sus manos efluvios beneficiosos a los enfermos. Por extensión, los brujos de otros pueblos tribales también han recibido el nombre de chamanes. Los indios jíbaros de la región amazónica del Ecuador tienen dos tipos de chamanes: los curanderos y los negros o brujos. Para alcanzar el trance, beben una infusión de hojas de vid que contiene alcaloides alucinógenos como la DMT y armalina. Pero no se piense que para alcanzar ese nivel de conciencia alterado que hemos llamado trance, es necesario el uso de drogas. Es cierto que esas sustancias hipnógenas provocan estados perturbadores que pueden poner las estructuras cerebrales en conexión con otra realidad. El beleño, el estramonio, cornezuelo del centeno, el jugo de mandrágora, ciertos hongos a través de activos alcaloides generan disfunciones de orden bioquímico en el encéfalo, que se traducirían en síntomas convulsivos y gestación de capacidades paranormales. Pero se ha comprobado que otros agentes psicológicos pueden inducir un cuadro similar. El batir de unos tambores, como en el curso de rituales africanos o budistas, la danza, como es el caso de los derviches que giran vertiginosamente mientras entran en un estado de inefable éxtasis, el reiterativo murmullo de unas oraciones,
el estímulo reiterado de impulsos luminosos, incluso el parpadeo de la llama de una vela, bastan para que un individuo predispuesto a ello penetre en un nuevo mundo de vocaciones muy alejado del que nos rodea. A veces, ni siquiera es necesario ese estímulo sensorial luminoso o acústico. En el silencio de una sesión, cuando todos los circunstantes miran en silencio y en la penumbra de la sala el rostro grave y hermético del director o directora de la velada, éste cierra los ojos y comienza espontáneamente a hablar en un impresionante soliloquio cuya voz no es, a veces, la habitual del medium. La palabra medium posee, como se ve, unas evidentes connotaciones ideológicas. Se presume que quien es merecedor de este adjetivo actúa como mediador entre el insondable marco del más allá, Olimpo de dioses y espíritus buenos o malignos, y nuestro mundo físico sensible a los órganos corporales. En el macumba, el vudú, el espiritismo y otras esferas culturales de religiones asiáticas y africanas, el medium es algo más que mero intérprete entre los seres vivos y las entidades no carnales. Estas llegan hasta apoderarse del control fisiológico y psíquico del mismo. Cabalgan sobre la mente del dotado, desplazando su propio espíritu y tomando las riendas de su conducta. Lourdes Gómez nos contaba así sus experiencias. Comillas, yo necesito, para ser poseída, un silencio integral. Mis amigos, los que asisten a la sesión, comienzan el rezo de una oración, pero sin musitarla con los labios. Necesito energía para que mi guía entre dentro de mí. Por ello, pido siempre que nos cojamos de la mano formando una cadena espiritual. Gusto de cerrar los ojos e invoco a mi guía, Alejandro, para que venga a mi corazón. Dejo mi mente en blanco y de repente se enciende enfrente de mí una viva luz azulada. Es un azul eléctrico indescriptible. Observo como un suave aleteo y yo siento que voy a morir. Siento que mi alma me abandona. Desaparece de mi mente la idea de que estoy en el salón. Olvido que allí están conmigo tanto amigos queridos. Noto como un zumbido de oídos y que me desvanezco. Cuando despierto no recuerdo nada. Cierra comillas. No todas las médium experimentan esa misma constelación de sensaciones. Muchas dicen que vivencian cómo su cuerpo se mueve dirigido por instancias extrañas. Brazos, cabeza y lengua dejan de obedecer a su voluntad. Son conscientes de lo que ocurre, de cuáles son los nuevos patrones de conducta involuntaria, pero no olvidan nada de lo que está ocurriendo. Se comportan como robots, obedientes y foráneos mecanismos de dirección psíquica. Allan Kardec, en su famosa obra El libro de los médiums, se esfuerza por clasificarlos en distintas especialidades, entre las cuales señala como más importante los médiums de efectos físicos, los sensitivos, los auditivos, parlantes, videntes, sonámbulos, curanderos, neumatógrafos y psicógrafos o escribientes. Para comprender esto, recordemos que el código doctrinal espiritista parte de la base de que una vez fallecida una persona, emigra el periespíritu, que estaría integrado por energía muy sutil, y el espíritu propiamente dicho. Quien regresa de nuevo al mundo para interactuar con el mediador es precisamente el primero, que carece de sentido hablar, obviamente, del desplazamiento del espíritu. Es el periespíritu, pues, un cuerpo astral, quien, animado por el alma, interferiría en el sistema nervioso de un individuo, controlando su conducta, hablando por su boca y manejando sus brazos. Pero la capacidad energética del periespíritu es muy versátil. La base fluídica del mismo puede extenderse como los tentáculos de un pulpo, y mientras domina los núcleos encefálicos del mediador, se proyectará sobre los objetos cercanos, muebles, enseres, paredes, generando vibraciones, golpes y radiaciones luminosas en ellos. Así se explicarían, según los espiritistas, tanto los fenómenos provocados por un Daniel Home
como por una chiquilla que hace trepidar las sillas y genera impresionantes golpes sobre las paredes de una casa. El medium puede expresar, pues, a distancia, por medio de esos procesos mecánicos o ruidosos, la presencia de ellos, o hablar modulando con su lengua palabras que no procederían de su propio yo, sino del ser querido fallecido que rige sus funciones de verbalización. Puede escribir automáticamente con sus manos mensajes que en realidad dictaría el espíritu posesivo. Puede expeler por sus axilas, vulva, boca o piernas una sustancia vaporosa y luminosa que no sería otra cosa que proyecciones en forma de pseudópodos de esa energía etérea, a la cual se llama ectoplasma. En ocasiones, médiums videntes, sus ojos serán capaces de visualizar el espectro o fantasma, que no sería otra cosa que la estructura espacial del periespíritu, que en ocasiones se hace perceptible emitiendo luz. Todo esto que se ha dicho constituye la versión respetable, pero discutible, de la doctrina kardeciana. Frente a ella se halla otra concepción laica no menos respetable. Muchos parapsicólogos no adeptos al espiritismo prefieren denominar a los médiums dotados, clasificándolos a la vez en dos grandes grupos, dotados físicos y dotados psíquicos. Los primeros operarían sobre su marco material externo, haciendo levitar cántaras de leche, desplazando pesados pianos o provocando oscilaciones acústicas en paneles libres como paredes o tableros. Pero ello no sería incluido por seres del más allá. Sería un flujo de energía, al que se llama telergia, el que, modulado por el cerebro del dotado, realizase todas esas sorprendentes perturbaciones y disturbios fónicos y cinemáticos. Louise Berry, dotada, no creyente en el espíritu, explica así sus facultades. Comillas. No se me ocurre pensar en los espíritus cuando caigo en trance. Ni siquiera necesito cerrar los ojos. Me concentro sentada cómodamente en un sillón sobre el objeto que deseo manipular, un vaso, por ejemplo. Pronto logro visualizar como una aura suave de color carmín o rosado alrededor del cristal y expreso quedamente mi deseo. Quiero que se corra sobre la mesa. Quiero que se corra. Y a los pocos minutos de repetir incansablemente mi deseo, el vaso, la cajilla de tabaco, el bolígrafo se desplazan unos centímetros. Los dotados de efectos psíquicos son mucho más comunes que los mencionados. Ellos son capaces de un desarrollo espectacular de facultades paranormales, tales como la telepatía, la clarividencia o la capacidad de profetizar. Nostradamus, Ulrico de Maguncia, el holandés Croiset, que era capaz de predecir en una sala para espectáculos qué rasgos y vestidos tendría la persona que habría de sentarse en una silla vacía. Podrían contarse entre los dotados o medium premonitores o mánticos. Psiquiatras, médicos y parapsicólogos se han lanzado a la sugestiva tarea de analizar los rasgos psicofisiológicos de estos extraños seres con poderes ocultos. En la secta de los gnósticos, entre estremecedoras convulsiones arqueando su cuerpo por la espalda de modo que se sostenían con los talones de los pies y la cabeza formando un verdadero puente, formulaban sus sagradas revelaciones a los adeptos de la hermética escuela. En la Edad Media, los clérigos de la Inquisición católica entregaron a las más horrorosas torturas y al fuego para ser quemadas vivas a muchas desgraciadas, tildadas como brujas, que hoy merecerían la atención y el respeto de especialistas en la materia. Unas y otras, rara vez, logran brindar una explicación objetiva a sus extraños síntomas. Fieles a su propia concepción ideológica, o se creerán poseídas por un orishá como un culto umbanda, o dominadas por el espíritu de un niño recién fallecido en las sesiones que tienen lugar en Nueva York o en Madrid, o presas de horrorosas contorsiones y expeliendo espuma o defecando entre alaridos y blasfemias, se considerarán conturbadas por la acción de Satán.
En gran parte, los mediums son mujeres. Este balance singular a favor de la condición femenina ha llamado poderosamente la atención de los estudiosos. En un principio se atribuyó esto a la histeria. Esta palabra tiene como raíz etimológica la voz útero. Se pensaba que todas las mediums padecían esta enfermedad que a su vez parecía circunscrita a la mujer. La última idea es completamente falsa. La neurosis de conversión o histerismo se manifiesta tanto en varones como en hembras y no tiene que ver nada con la matriz. La concepción de que tales dotados puedan ser a la vez enfermos psíquicos es todavía muy vaga y carece de bases sólidas. Sí, es cierto que muchos sensitivos padecen trastornos de orden neurótico. Parece como si la enfermedad fuera capaz de sensibilizar al sujeto o abrir desconocidas válvulas que liberarían ciertos tipos de energía o permitiesen la detección de información de carácter extrasensorial. Lo más probable es que la extraordinaria sensibilidad intuitiva de la mujer, la riqueza de su esfera afectiva, le permita también un orden de conexiones superiores que haría de ella una excepcional captora. Algunos autores, como Alan Asailey, tratan de perfilar a la medium con este cuadro. 1. Abdomen hinchado sintomático de la premenstruación. 2. Fragilidad capilar, es decir, escasa resistencia de los cabellos. 3. Intensa capacidad de sugestión. Y 4. Sonambulismo, liberación de los automatismos durante el sueño. Todos hemos conocido a personas que parecen marcadas con el sello de lo ultranatural. Creen firmemente en la existencia de seres que nos rodean, invisibles, tentándonos. Son videntes, intuitivos, sensibles. Aceptan la idea de la reencarnación y su comportamiento suele regirse por pautas anárquicas e independientes. Casi todas son vivamente susceptibles a la hipnosis y, aunque no se atreven a exteriorizarlo en público por temor a burlas o incomprensiones, siempre acaban confidentemente por relatar episodios singulares de sus vidas, relacionados con sueños premonitorios, videncias o coincidencias asombrosas. De ellas, podemos decir con toda propiedad que son genuinas médiums. Muchas personas que no han tenido ocasión de asistir a una sesión espiritista pueden poseer una imagen un tanto distorsionada de la realidad, salvando a los que, sin suficientes elementos de juicio, piensan con desprecio que todo se reduce a un fraude bien montado. Hay quien se estremece con escalofríos imaginando un tétrico ambiente de cortinas de paño negro, oscuridad casi integral, apenas velada tal vez por una mortecina lámpara rojiza, y a unos adeptos de rostro grave y taciturno, apoyando sus manos sobre el tablero de un historiado velador. Influidos por la literatura, el cine y los comentarios matizados de amigos y entendidos, sospechan que en el curso de tan tétricas veladas allí puede pasar de todo. Las mesas trepidan, se escuchan golpes estremecedores en las ventanas. Un armario puede correrse algunos centímetros, mientras manos heladas acarician la cara de los angustiados asistentes o espectrales formas flotan por la habitación dejando una luminiscente traza en el espacio. Los espiritistas serios se sienten molestos por estas escabrosas versiones que en el fondo coadyuvan a desnaturalizar y desprestigiar el genuino sentido de la religión kardeciana. La realidad es muy otra cuando se asiste a una de las frecuentes reuniones que sus adeptos celebran abiertamente. Todo se hace a plena luz o al menos en presencia de alguna lámpara discretamente cubierta con una pantalla de pergamino translúcido. Los espiritistas serios consideran que solo interesa entrar en contacto con los hermanos espirituales de superior nivel moral o intelectual. Las médiums suelen gozar de la asistencia consoladora de algunos de estos espíritus llamados guías. Normalmente, los fieles contertulios van llegando al salón donde no es necesario que haya una mesa, aunque las butacas suelen disponerse en hilera circular. Algunos van acompañados por algún curioso.
No suele gustar la presencia de incrédulos críticos que puedan romper la armonía o violar el clima psíquico a causa de sus vibraciones negativas. Se habla de cosas intrascendentes hasta que comienza la reunión. Rara vez se establece una cadena cogiéndose entre sí las manos. La sesión suele comenzar con una respetuosa oración en recuerdo de los hermanos turbados y para invocar a aquellos hermanos desencarnados que puedan aportar su propia luz sobre los presentes. No es fácil que el director o directora, llamados mediums, de la reunión alcance su estado de trance con gestos dramáticos o movimientos convulsos y rigideces catalépticas. Normalmente, reposa cómodamente en su sofá con las manos apoyadas en sus rodillas y deja caer sus párpados serenamente. La respiración entrecortada y algún ligero estremecimiento revelan a los habituales que el hermano está en trance. Sus palabras dulces y consoladoras se derraman lentamente. Es, quizá, la voz que interpreta al marido fallecido de una de las presentes, cuya emoción contenida se revela si acaso humedeciendo sus ojos. A veces, un hermano espiritual quiere transmitir su mensaje por la escritura. La medium hace insistentes gestos con sus manos. Alguien se levanta y coloca un bolígrafo entre sus dedos y unas cuantas hojas. Los rasgos son crispados, regulares, veloces. Se trata de frases o sentencias cortas, trazada con línea irregular y casi ilegible. En ocasiones se desgranan cortos versos de neto contenido religioso, consejos específicos de los seres queridos que velan desde la otra frontera. Para muchos especialistas en psiconeurología, tras un episodio posesivo no existe otra cosa que un estado de disociación psíquica de la personalidad. Algunos psiquiatras explican esto en base a que nuestros recuerdos, nuestros contenidos psíquicos, están engramados en redes neuronales de nuestro cerebro. Tanto en la hipnosis como en el trance autoinducido de los mediums, en el sujeto se genera un intenso estrechamiento del campo de su conciencia, convirtiéndose en monoideísta. Una sola o pocas imágenes se fijan en ella. Al mismo tiempo, se potencia un estado de elevada sugestividad. De ahí la fe casi dogmática del espiritista. Este mecanismo autoexcitador reiterativo provocaría el disparo de complicados mecanismos cerebrales, capaces no solo de cortar vías de información nerviosa entre campos de recuerdos, sino de abrir otras que nos pondrán en conexión con las áreas más profundas de nuestra personalidad. El primer tipo de bloqueo o ruptura del yo provoca una disociación de personalidad. El medium se creería así que su ego se identifica con Napoleón o con el Papa León XIII, de forma análoga a lo que de una manera latente le ocurre al enfermo esquizofrénico paranoide. Los psiquiatras prefieren tipificar este cuadro como una neurosis histérica de carácter disociativo. Naturalmente, contra esta versión racionalista del especialista en psicología fisiológica, luchan los adeptos del espiritismo. Cuando en el curso de una sesión mediúmnica aparecen las figuras espirituales de Newton o Mozart, como sabemos, geniales físico y compositor, respectivamente, no logran en sus mensajes aportar la menor chispa del ingenio o talento de que hicieron gala en su día. Recordamos una sesión en Alicante con una medium. Esther R.P., de 28 años, alcanza a los 20 minutos el estado de trance. Un médico presente solicita la presencia espiritual del físico eminente Albert Einstein. La petición no es satisfecha inmediatamente. Se presenta San Vicente Ferrer. Después de ofrecer algunos sabios consejos morales, Esther entra en una fase de profundo sopor. Abre de nuevo los ojos, como sorprendida, y otra vez cierra los párpados. Ahora, modulando con tono muy grave su voz, que hace casi varonil, asegura que es Albert Einstein, judío y físico. Se le pregunta que cómo definiría el principio de la relatividad. Muy sencillo,
todo en esta vida es relativo. ¿En qué proporción disminuye la masa de un cuerpo cuando irradia energía? En proporción satisfactoria. Usted sabe que en el diseño de un sincrotrón hay que tener en cuenta el llamado efecto Betatron. ¿Recuerda usted en qué consiste tal efecto? Esther guarda silencio y contesta al fin. Consiste en P más Q. 3 contestaciones sin sentido propias de cualquier analfabeto de medio rural. Sin embargo, muchos asistentes a círculos espiritistas han podido atestiguar que ciertas respuestas en torno a sus vidas privadas o al porvenir reflejan un contenido críptico que el medium no hubiera podido conocer por medios convencionales o normales. Para los espiritistas más ortodoxos, la generación de golpes, movimiento de sillones, caída de libros y otros disturbios molestos que pueden provocarse esporádicamente, bien en el curso de una reunión, bien en el domicilio de alguna persona con facultades para generarlos, se debe a la presencia de seres espirituales de baja condición, entidades malvadas, envidiosas, escasas de talento, que al obrar así desarrollan una actividad lúdica afín a su ínfimo nivel moral. Cuando provocan tales efectos acústicos o dinámicos, se les llama operadores. Opinan también que pueden tratarse de hermanos turbados, entes desencarnados que aún no tomaron conciencia de que han muerto, debido quizá a que su fallecimiento fue traumático e inesperado. Ellos vagan entonces por la zona donde se produjo su repentino óbito, desorientados o bien buscando el causante de su desgracia, o quizá ansiando satisfacer alguna deuda. Sin embargo, hubo una época en la que se procuraba inducir precisamente esos fenómenos físicos con fines experimentales. Como se ha comentado, al referirse a los grandes dotados, estos operaban en condiciones ambientales muy especiales. El salón donde se celebraba la sesión solía ser espacioso. Al fondo se colocaba el gabinete. Era este un pabellón montado sobre una tarima de madera estructurado por unas barras metálicas, cubierto con cortinas de tela negra. Dentro se disponía un sillón para la medium. A unos pocos metros se colocaba una mesa sobre la que se distribuían una serie de objetos especiales de los que se presumía podrían valerse los operadores espiritistas para sus manifestaciones. Eran estos muy variados: campanillas, violines y acordeones, esferas de plomo, placas de arcilla pastosa para moldear o cubetas con parafina fundida. Henry Price, un investigador británico, ideó una cámara cuya puerta era una membrana de líquido jabonoso para comprobar si los operadores podían introducir dentro objetos sin romper esa lámina tan sensible. A ese fenómeno se le denominaba aporte. A veces, la mesa estaba aislada del gabinete por una cerca de tela metálica o con una barrera de rayos infrarrojos y células eléctricas para evitar el fraude. Investigadores e invitados se acomodaban en los sillones dispuestos a discreta distancia. Previamente, 1 o 2 médicos procedían en un aposento inmediato a desnudar a la medium completamente. Se le examinaban los cabellos, las fosas nasales, la boca, axila, pubis y se practicaban cuidadoso análisis rectal y vaginal para descartar cualquier fraude con el auxilio de cuerdas, moldes de caucho, gasas, etc., que pudieran ser escondidos en tales recónditas cavidades corporales. Luego se le ponía una bata especial, a veces con los puños cosidos, para que no pudiera utilizar las manos, y sobre las que se adherían cintas fosforescentes que permitirían seguir en la oscuridad cualquier movimiento subrepticio de la dotada. Esta penetraba al fin en el salón ante la expectación de los testigos. Se abrían los cortinajes del gabinete y se colocaba cómodamente en el sillón. No era raro que se procediese a ligar con cuerdas o correas sus brazos y piernas al asiento. La intensidad lumínica era entonces atenuada. Antes se había procedido a sellar las puertas para que no penetrase ningún extraño, y no faltaba quien registrase pavimento y paredes y techo
a la búsqueda de algún secreto escotillón. La medium, en un ambiente de recogido silencio, acababa por entrar en trance. Su mentón caía pesadamente sobre el pecho y su ritmo respiratorio se lentificaba. En esas condiciones se apagaban todas las luces. Se exigía una absoluta oscuridad, pues era creencia común que un nivel lumínico, por débil que fuese, perturbaría a las fuerzas extrañas que operaban en aquellos casos. Naturalmente, esa medida despertaba suspicacias y desconfianza a muchos investigadores, que apenas eran paliadas desarrollando más sofisticados sistemas ingeniosísimos de control. Los pies de los hermanos Schneider eran trabados con una red eléctrica que hacía sonar una alarma si fraudulentamente hubieran tratado de desembarazarse de ella. En la parafina que habría de servir para realizar vaciados, vertíase un producto químico secreto para evitar hábiles sustituciones, o se tendían finos hilos de cobre que, al ser rotos por algún ayudante impostor de la medium, disparase el sistema de encendido de luces. Los hombres de ciencia, atentos en sus sillones, no perdían de vista las franjas fosforescentes prendidas en el maillot del o la medium, que demostraba su presencia allí, en el gabinete, lejos de la mesa. Al cabo de unos minutos podrían ocurrir cosas sorprendentes e imprevisibles. Un cornetín modulaba una pieza musical sin que nadie lo tocase, y sobre bloques de arcilla húmeda aparecían las huellas de pies y manos correspondientes a un niño o una adolescente. El doctor Gelly, auxiliando al notable fisiólogo Richard, fueron testigos de cómo, en presencia del médium polaco Kluski, se obtenían manos casi perfectas moldeadas con una fina lámina de parafina. Las cosas ocurrían como si un evanescente espíritu hubiera introducido su mano en el recipiente del líquido sobrecalentado y, al sacarla de nuevo, hubiera quedado adherida a la epidermis etérea, una película de la seria sustancia. Luego, el operador espiritual se tornaría incorpóreo, abandonando el molde sobre la mesa. Los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que aquellos años se creó para estudiar tan fantásticos fenómenos, se vieron sorprendidos a veces por la materialización de formas humanas de carne y hueso que, tocadas con una ligera túnica blanca y sonriendo dulcemente, se paseaban por la sala para disolverse tan misteriosamente como había llegado. Algunos expertos de prestigitación, como Prince Houdini y Will Goldstone, desenmascararon a bastantes medium profesionales. Los hermanos Davenport, por ejemplo, poseían una rara habilidad para desligarse de las cuerdas que los maniataban, y una vez libre cualquier mano, utilizaban brazos articulados tipo matasuegras que, extendidos, servían para manipular los objetos situados en la mesa. Un clérigo, Francis Ward Monk, fue descubierto cuando se disfrazaba de fantasma, y Henry Slade fue cogido con las manos en la masa utilizando una pizarra trucada en la que los espíritus habrían trazado trascendentales dibujos y mensajes. Camilo Flammarion, el conocido astrónomo francés entusiasta de la tesis espiritista, arguyó que efectivamente todos los medium cometían alguna vez impostura. Acosados por los investigadores que les pedían a veces esfuerzos sobrehumanos, algunos de aquellos dotados acababan cediendo a la tentación de satisfacer la expectación de los estudiosos y, a veces, con infantil torpeza, levantaban con sus pies una mesa, o, como hizo en cierta ocasión Eusapia Paladino, utilizaba un cabello para mover cualquier balanza. Con el desarrollo de la tecnología se aportaron muchos sistemas para descubrir a mediums impostores. La fotografía infrarroja en plena oscuridad llegó a detectar hábiles maniobras, y la era de famosos dotados fue declinando. Los científicos escépticos opinan que gracias a tan sofisticados procedimientos de control, los espiritistas
Protestan porque parten de la base de que un excesivo control inhibe las facultades de una medium, que requiere un clima tranquilo, exento de actitudes críticas y de espurios instrumentos de laboratorio, aduciendo además que si bien, como en todas las profesiones, pueden encontrarse dotados deshonestos, es posible presentar biografías de mediums sobre los que jamás pudo recaer sospecha alguna. En definitiva, la época de los grandes mediums parecen que ha pasado, y el hecho ha coincidido sospechosamente con los adelantos técnicos que han ayudado a una investigación más exhaustiva de los fenómenos. Sin embargo, en la actualidad, lo mismo que entonces, la mediumnidad existe con categoría de hecho incuestionable y rodeada de la misma serie de acontecimientos espectaculares. La ciencia ortodoxa, ante la imposibilidad de dar una explicación racional y exacta del mundo espiritista, prefiere ignorar los hechos o desmentirlos. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.